Entonces tú nos vienes a comentar un tema sumamente importante que son las reflexiones psicoanalíticas sobre el infierno. Ujú. Ya un poco en la mañana estaba yo comentándote algo que me estás haciendo favor de ayudar de mi tesis doctoral y que estábamos viendo de qué manera en uno radica esta fuerza destructiva, de esta fuerza que a veces violenta al otro, que es la pulsión de muerte. Que les decía al público, están las dos pulsiones, bueno, dentro de Pulsión y Destinos de Pulsión de este texto de Freud, hablaba de las dos pulsiones más importantes, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Pero esta pulsión de muerte se revela con la violencia, es destructiva. Tiene que ver esta parte de la destrucción en la forma en que tú estás reflexionando sobre el tema que nos convoca el día de hoy, o en qué sentido tú abordaste, porque tengo entendido que tuviste una plática que ahorita le vas a decir a nuestro público, varias pláticas que tienes programada en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, son varias conferencias, pero ¿en dónde estuvo el punto que reflexionaras tú psicoanalíticamente sobre el infierno o por qué te interesó ese tema? Ujú. Mira, la historia del infierno es parte de un ciclo de conferencias que voy a impartir en el IMCED, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Es una conferencia aproximadamente cada 15 días. Entonces, la idea de hacer una historia del infierno es hablar no tanto de una historia del infierno, sino básicamente hablar sobre el sentido que pueden tener temas como el asunto del infierno en el siglo XXI. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que muchos de los temas que fueron tratados desde hace miles de años siguen tan presentes y tan vigentes en el pensamiento de la gente. Entonces, el infierno podríamos pensar que es un tema que soslaya la modernidad, que soslaya la posmodernidad. ¿Quién va a hablar del infierno hoy día? Sin embargo, está más presente que nunca. Y está más presente que nunca, sobre todo en esta época difícil de violencia. Una época donde parece ser que el ser humano poco avanzado en términos de desarrollo humanitario. Fíjate que Freud plantea algo muy interesante. Freud decía que había una relación filogenética y ontogenética, ¿verdad? Entonces decía que el ser humano recorría en su vida las etapas que ha recorrido la humanidad. Entonces se entiende que nosotros venimos de una parte muy primitiva. Los primeros seres humanos, lo que podríamos ya llamar seres humanos, vivieron en comunidades muy primitivas, con costumbres muy primitivas, y que poco a poco, paulatinamente, con el avance de los años, hasta llegar al siglo XXI, el ser humano es un ser humano nuevo. Pero fíjate que aquí está la clave de la charla sobre este tema. Lo que en realidad sucede es que parece ser que si bien ha habido un desarrollo tecnológico importante, ahora el desarrollo del ser humano prácticamente ha avanzado muy poco. A veces yo me pregunto si todavía vivimos nosotros en la época de las cavernas, ¿no? Porque vemos nosotros lo que pasa en la actualidad, asistimos a eventos violentos cada vez más fuertes, ¿no? Cada vez, incluso ya nos estamos empezando hasta a acostumbrar, ¿verdad? A tanta violencia. Parece ser que las sociedades en lugar de ir caminando hacia una orden, hacia un paraíso en la tierra, parece ser que las sociedades van caminando hacia un caos. Entonces fíjate que este asunto del infierno es interesante porque nos permite, ¿cómo te diré?, hacer una especie de clasificación o taxonomía de la parte oscura del ser humano, de la pulsión de muerte. Porque cuando hablamos de la pulsión de muerte, hablamos de una especie de impulso que lleva al ser humano a la destrucción, ¿no? Y que por el otro lado habría un impulso hacia la vida, un impulso hacia la construcción. Pero parece ser, así como van las cosas, que nos encaminamos más bien a una pulsión de muerte muy desatada. Y que las pulsiones de vida están perdiendo la batalla, ¿no? Entonces, esta idea del infierno es una charla que como te repito, di aquí en el IMCED, pero algo que me llama la atención es lo siguiente. El infierno versus el paraíso es pensar en el infierno
como lo más tenebroso, lo más oscuro, donde se anida el odio, donde se anida el rencor, donde se anidan todos los sentimientos más terribles del ser humano. En cambio, cuando tú hablas del paraíso, digamos, es hablar como de la esperanza, hablar de la vida, hablar de la construcción, hablar del diálogo. Si te fijas, como que hay dos caminos, ¿no?, del ser humano. La parte oscura, perversa, la maldad del ser humano, y la parte que dice no, la parte que dice hagamos otra cosa, construyamos un mundo mejor, ¿no? Entonces, esta idea del infierno en realidad es una idea muy vieja, muy vieja. Yo cuando empecé a investigar sobre esto me di cuenta de que incluso culturas muy milenarias como la egipcia, por ejemplo, como la Mesopotamia, todas las culturas más lejanas, ¿no?, de las que se tiene noticia, ya tenían una creencia en este asunto del infierno. O sea, no es un asunto tan de la Iglesia católica, digamos, ¿no?, como se pudiera pensar. El que retoma, te interrumpo aquí, el que retoma esto que tú dices, bueno, ya viene desde Mesopotamia, viene con los egipcios y culturas más primitivas. Parece que el que empieza a hacer este catálogo o sistematizarlas es Dante Alighieri en la Divina Comedia. ¿O me equivoco? ¿Quién es el primero que empieza a hacerla texto? Mira, lo que pasa es que hay una obra que se llama La Divina Comedia, una obra difícil de leer, no es una obra tan fácil, pero es una obra que marca un antes y después en la idea del infierno, sobre todo para la gente católica, para la religión cristiana, digamos, es un paso importante. Dante Alighieri vive aproximadamente en el parte del siglo XIII y parte del XIV. Es un personaje importante porque él escribe una obra que se llama Comedia. Se llama Comedia. Y entonces lo que hace Dante Alighieri, es algo muy simple. Él imagina entrar al infierno. Entonces en la obra, que ya después se le llamó la Divina Comedia, así se le conoce, Dios le concede a un humano hacer una visita al infierno. Ya desde ahí está interesante el asunto, ¿no? Le concede bajar al infierno. Pero como era un asunto muy delicado, de mucho miedo, Dante le pide a Dios que alguien lo acompañe. Y este que lo acompaña es un poeta al que Dante estimaba mucho, que es el poeta Virgilio. Virgilio ya era un personaje que había muerto. Entonces se entiende que el alma de Virgilio acompaña a Dante al infierno. Y aquí quiero hacer una analogía justamente para los que estudiamos psicoanálisis. ¿Qué es finalmente bajar al infierno? Bajar al infierno, acompañado por Virgilio, significa para el psicoanálisis cuando el paciente hace un viaje al infierno acompañado por su psicoanalista, ¿no? Porque ¿qué es finalmente analizarse a uno mismo, conocerse a uno mismo? Es entrar en nuestra parte oscura, ¿verdad? Conocer esa parte oscura de la que nosotros a veces no queremos saber nada. Entonces hay una analogía interesante entre bajar al infierno y acompañar a un paciente en el análisis. Entonces Dante Alighieri pues escribe esta obra, y esta obra marca pues un parteaguas, ¿no?, en la creencia que tenemos nosotros del infierno. Y curiosamente hay una situación interesante. Si uno lee el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, casi no se habla del infierno. Casi no se habla del infierno. Más bien es aproximadamente 300 años después de Cristo, aproximadamente, cuando se empieza a conformar lo que es ya la Iglesia Católica como una entidad política, cuando se empieza a estructurar ya la Iglesia Católica, es cuando se empieza a hablar del infierno. Y justamente Dante Alighieri, que muere en el año de 1321, siglo XIV, Dante Alighieri escribe esta fenomenal obra que se llama La Divina Comedia, que es una entrada al mundo tenebroso del infierno. Aquí lo que me llama la atención de esta obra es cómo se hace un catálogo, es una especie de catálogo de todas las pasiones del ser humano. Entonces Dante Alighieri imagina el infierno como una especie de embudo,
como un cono, pero un cono donde la parte más amplia está en la parte de arriba. Entonces, es un círculo y hay círculos y se van cerrando los círculos, y en la medida en que los círculos se van cerrando, los castigos para los que ahí están son más terribles. Entonces son 9 círculos, él divide en 9 círculos y a partir de ahí hace toda una genealogía, perdón, una clasificación de esta parte oscura del ser humano. Algunas personas, y aprovecho para que reciba los saludos de la licenciada Aide, la licenciada Aide Villegas, que saluda y dice por acá que el infierno es la tierra. Ajá. Y el diablo es una parte de nosotros. Y creo que estás de acuerdo. Tú Sí, mismo estás claro. mencionando que sería una analogía entre el analista y el analizante, ¿no? Ajá. Que hace una travesía por los diferentes círculos. Dentro de estos círculos que marca la obra de la Divina Comedia, muchos dicen, tú estás en el limbo, que era un concepto que es difícil establecer exactamente dónde se encuentra el limbo, que era como ni aquí ni allá, como la parte de receso, ¿no? Donde parece que existían gentes que se está viendo si es justo o no es justo, o no sé, algo reflexionabas No, tú. el limbo es el primer círculo del primer infierno. círculo. Pero fíjate que aprovechando el comentario de Aide, efectivamente muchos creen, ¿no? Muchos creen que en realidad el infierno es la propia existencia. Porque hay un filósofo griego, se llama Lucrecio, y Lucrecio vive aproximadamente unos 100 años, entre 50 y 100 años antes de Cristo. Es casi contemporáneo a Cristo, Lucrecio. Y Lucrecio es el primer filósofo, que es de los primeros de la cultura griega, que dice que en realidad no existe el infierno. El infierno tal como uno lo imagina, ¿no? El infierno para Lucrecio, aquí está lo interesante, es la existencia misma. ¿Por qué? Porque dice él que hay una tensión de nosotros, en nosotros los seres humanos, entre la vida y la muerte. La existencia misma ya es un infierno. Entonces, el temor, por ejemplo, el temor a ser castigado, la culpa que se inserta en nosotros, el infierno de los celos, el miedo a la muerte, todas las contingencias propias del ser humano, dice Lucrecio, eso ya es el infierno, ¿no? Bueno, entonces estarás de acuerdo con la hipótesis que yo lanzaba en un principio antes de que tú llegaras, que le decía aquí a nuestro público y que bueno, la expresé contigo, que esa finalmente es la pulsión de muerte, la pulsión de destrucción, que le gana la pulsión de vida. ¿Cómo hacer para que gane la pulsión de vida sobre la muerte? Y que fue un trabajo que le tomó toda la obra a Freud, creo yo, que le tomó toda la obra para ver de qué manera pudiese vencer Eros sobre Ananké. Pues mira, lo que pasa es que nadie ha vencido, la lucha sigue. O sea, no ha entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, entre nuestros deseos más primitivos y la parte más racional de nosotros, es la lucha constante, ¿no? No hay todavía, no se ha vencido esa lucha. Aún todavía estamos en lucha. Ahora mira, lo que dice Freud es lo siguiente, lo que plantea el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis dice que nosotros, todos los seres humanos, como dice Aide, traemos un diablito adentro. Ese diablito, esa cosa que traemos, es mucho más fuerte, mucho más poderoso que la razón. Sin embargo, hay que apostarle a la razón siempre. De lo contrario, nos vamos a perder. Entonces, la lucha entre el bien y el mal ha sido un tema que da para platicar sobre muchas cosas, ¿no? Finalmente, ¿qué es la maldad? ¿Cómo se construye la maldad? ¿Cómo se construye el bien? ¿Cómo se construye el mal? Nosotros en la cultura, en nuestra cultura occidental, tenemos una noción muy clara de lo que es el bien y de lo que es el mal, y un poco difiere de las culturas orientales, donde el mal y el bien también son cosas diferentes. Aquí lo interesante es que fíjate que en la época posmoderna, o moderna,
la época que estamos viviendo, como que hay una idea de la modernidad por tapar, por ocultar estos temas. Por ejemplo, el tema de la muerte es un tema del que no quiere la gente hablar, ¿verdad? De la que no quiere hablar, porque parece ser que todos los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, los anuncios, nos llevan como a una especie de vida y juventud eterna, ¿no? Como que todos pensamos en vivir eternamente y hacemos planes y tratamos de no envejecer y tratamos de... Es decir, como que es una lucha constante por no pensar en la muerte. Entonces, temas tan candentes como la muerte, como la violencia, como el infierno, como el sentido que tienen los llamados pecados, que la Iglesia Católica ha denominado, pero que son interesantes que los analicemos a la luz de la actualidad, con mucha frescura, pues, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar de todo esto? Entonces, el infierno es un tema que vamos a abordar quizá la siguiente semana, o sí, ¿no? El día que tú me digas, lo abordaríamos, pero con toda calma, para que nosotros vayamos viendo cómo las culturas tienen una idea del mal, del bien, del castigo, y que son temas que ya el psicoanálisis va a retomar. Yo ahorita le estoy subiendo acá a nuestro querido público, Ajá. Vamos a realizar una llamada que es muy importante, Ajá, si me lo sí, permites. sí. Sí, buenas tardes.